La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos, ambos estrechísimos colaboradores del apóstol San Pablo, cuya fiesta, cuya conversión celebrábamos ayer. Hoy nos fijamos en estos dos colaboradores de él, que lo acompañaron en sus viajes y que luego fueron puestos por el apóstol, uno en la iglesia de Éfeso como obispo y el otro en la iglesia de Creta. Timoteo, que fue uno que era judío, era de madre judía, una mujer creyente que había abrazado la fe en el Señor Jesucristo, y hijo de un padre griego. Según el derecho israelita, el derecho judío, todo hijo nacido de mujer judía es judío. Por eso San Pablo en algún momento él mismo hará circuncidar a Timoteo. Por el otro lado está Tito. Tito es totalmente de familia pagana. Este hombre del paganismo abraza la fe en el Señor Jesucristo. Y con Pablo entonces están estos dos. Uno que viene del antiguo Israel y el otro gentil. Ambos colaborando con San Pablo. Escuchemos hoy la primera lectura, no proclamaremos el Evangelio. El Evangelio de hoy sigue la misma corriente del de ayer. Ayer con esta fiesta de San Pablo se nos hacía como un llamado a la evangelización. Por un lado, abrir los ojos a la luz esplendorosa de Jesucristo, al amor que Él nos tiene, a la misericordia que ha usado con nosotros, como ha hecho con San Pablo, para invitarnos a la conversión. Y esta conversión, pues que nos pone en una misión, nos sitúa en esta misión de ser luz para el mundo, de anunciar a los demás el amor de Dios, este amor que hemos recibido, como lo ha recibido también San Pablo. Hoy seguimos con esta temática. La Iglesia insiste en esto, Dios insiste en esto. El ser cristiano es ser también misionero, siendo soltero, padre de familia, madre de familia, siendo sacerdote o religioso, siendo viuda o siendo célibe, en cualquier estado que uno se encuentre, ser cristiano es ser misionero. Ser cristiano es haber acogido la buena noticia del amor del Padre manifestado en Jesucristo. Y eso nos sitúa en la misión de hacer conocer el rostro misericordioso de Dios para los hombres. Hoy el Evangelio es el Evangelio de los 72 discípulos que Cristo envía delante de Él a los lugares, a las ciudades donde Él había pensado ya ir. Envía adelante los discípulos y detrás de los discípulos, del anuncio que ellos harán, estará Jesucristo. Cristo estará con ellos, los precederá y estará detrás de ellos. Pero repito, hoy escuchemos esta primera lectura de la segunda epístola a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien, como mis antepasados, rindo culto con una conciencia pura, cuando continuamente, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Tengo vivos deseos de verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. Pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor,
ni de mí su prisionero, sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo reconoce antes que todo esto de que Él es enviado de Jesucristo para anunciar la vida que está prometida en Él, para anunciar la buena noticia. Y le dice esto también a Timoteo: no te avergüences. Le dice: reanima en ti aquello que has recibido. San Pablo probablemente está hablando a Timoteo de la imposición de manos que tiene que ver con el don del sacerdocio, con el don del ser obispo. Pero para nosotros también hubo una imposición de manos. Para nosotros también hay un don, un carisma que hemos recibido. Cuando hemos recibido el bautismo, la confirmación, se nos ha impuesto las manos, hemos recibido el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo que dice Pablo a Timoteo que lo reavive, y eso nos llama también a nosotros a reavivar, a renovar en nosotros la gracia que hemos recibido por nuestro bautismo. ¿Para qué? Para ser partícipes también del anuncio del Evangelio. No avergonzarnos de Jesucristo, sino anunciarlo en donde sea que estemos. Hablar la verdad, anunciar la verdad, sin temor a las represalias. La verdad de Jesucristo es una verdad que, por un lado, denuncia las obras malas, las obras del demonio, y por otro lado, consuela, llena de consolación. El amor de Cristo consuela los corazones en la alegría de la verdad, de la misericordia de Dios. ¿Y cómo se reaviva este espíritu que se ha recibido? Pues en otro lugar le hablará San Pablo a Timoteo haciéndole referencia a las Escrituras. Le dice San Pablo que se mantenga en la palabra de Dios, nutriéndose de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos una comunidad cristiana, una comunidad en la que podamos hacer una iniciación cristiana, donde podamos nutrirnos de la palabra, nutrirnos como hacían los primeros cristianos. Los primeros cristianos, dice el Hecho de los Apóstoles, que continuamente, que eran asiduos en uno, en la comunión entre ellos, en la escucha de la palabra, de la predicación de los apóstoles. Eran constantes en la Eucaristía y en la oración. El Señor también nos quiere llamar a esto. Si estamos fríos, si dentro de nosotros se ha apagado un poco la llama del Espíritu Santo, si dentro de nosotros vemos que no se mueve este ardor por el anuncio del Evangelio, pues hoy San Pablo, que le escribe a Timoteo, nos está diciendo a nosotros: reaviva la gracia, el carisma que has recibido, nútrete de la palabra de Dios. Aquí hay algo importantísimo que le dice Pablo a Timoteo. Pablo se alegra de la fe sincera que tiene Timoteo, y Pablo le dice claramente que esta fe que había arraigado primero en su abuela Loida, y en su abuela y en su madre Eunice, y que luego estaba en él. Pablo ciertamente fue también maestro de Timoteo. Él lo inició también en la fe, completó esa iniciación cristiana. Pero las primeras en transmitir la fe fueron su madre y su abuela. Es importantísima la transmisión de la fe. En este contexto de hoy, de las Escrituras que nos llaman a la evangelización, se hace una puntualización con esta epístola de Timoteo a la transmisión de la fe, sobre todo para los padres y los abuelos. Si tú eres padre y eres abuelo, tienes como deber, como misión, la misión principal de los padres es transmitir la fe a sus hijos. Un padre da lo mejor para sus hijos. Si el padre
si los padres son cristianos y consideran realmente que Jesucristo es la perla preciosa, que es el tesoro escondido, la clave de la felicidad, y no de una felicidad cualquiera, la felicidad eterna, la base en la que una persona puede afianzar su vida, puede construir el edificio de toda su vida sin temor a que se derrumbe. Si los padres consideran esto, que Cristo es la roca, lo normal es que los padres transmitan la fe. Eunice, la madre de Timoteo, era una mujer judía. Para los judíos era algo fundamental la transmisión de la fe. Por eso si vemos el libro del Deuteronomio, nos daremos cuenta que cuando se recita el Shema hay algo que sigue. Dice el libro del Deuteronomio, dice: escucha Israel, Shema Israel, amarás, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas, tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Este era un mandamiento que tenía Israel, la transmisión de la fe. Es natural que Eunice, abrazando la fe en nuestro Señor Jesucristo, retuviese como importantísimo, como lo más importante, transmitirle a Timoteo el amor de Jesucristo, que se encontrase con Cristo. Y Eunice, que era la abuela, que había también abrazado la fe, tenía este encargo. En este caso hablamos solamente de la mamá y de la abuela, no del papá, porque el papá era griego, era pagano. Pero Eunice, que sí era cristiana, se preocupó por transmitir la fe a su hijo. Así también para nosotros es importante esto. San Pablo le recordará a Timoteo en otra ocasión para decirle que reavive dentro de sí esto, que no se enfríe. Le dice: recuerda lo que has aprendido, lo que has creído y de quiénes lo has recibido. Le está diciendo: recuérdate de tu abuela, lo que te transmitió, cómo te transmitió a ti la fe. Recuérdate de Loida, recuérdate de Eunice, tu mamá, y recuérdate también de mí, que te he iniciado también a la fe. Esto le dice San Pablo. Por eso para los padres es importante esto, la transmisión de la fe. Y es cierto que los padres son débiles, frágiles, ningún padre es perfecto, pero la Iglesia luego se encarga de completar con la ayuda de Dios la transmisión de la fe a cada persona, la iniciación a la fe. Ciertamente si la persona está dispuesta a ello, pero lo importante, lo principal, lo primero es que los padres rieguen allí, siembren la semilla de la fe y la vayan regando. Ya luego la Iglesia, como hizo Pablo con Timoteo, continuará este trabajo que empezaron Loida y Eunice, la abuela y la mamá de Timoteo. Esto es en relación a la familia, pero también esta evangelización está en función de los demás, más allá del núcleo familiar. En el Evangelio de hoy, los discípulos son enviados como precursores espirituales de Jesús. Jesús quiere llegar a los hombres de nuestro tiempo, a las personas que nos rodean, a tus hijos si tú eres padre, a tus compañeros de trabajo, a quienes están cerca de ti. Quiere llegar por medio de ti, por medio de los cristianos, por medio de nuestro testimonio en nuestras palabras, que denuncian el mal y consuelan, y en nuestras acciones también. Y como el trabajo de la evangelización es enorme, pues millones y millones de personas no tienen alegría en su vida, no se han encontrado con el amor de Dios, nunca se han sentido amados. Muchos piensan en el suicidio y tantos están viviendo un infierno en vida. Y el Señor, que ama a los hombres, que te ha amado a ti, me ha amado a mí, que ha amado a la Iglesia, nos llama también, no solo a participar activamente
repito, con nuestras palabras y nuestras acciones, a la evangelización, sino también a participar de ella con nuestras oraciones, a orar por la evangelización, para que envíe más cristianos que anuncien su amor a este mundo y para que los hombres se abran al encuentro con Jesús, para que acojan su evangelio que cura los corazones. Hermanos, que el Señor nos conceda esto, ser partícipes de esta grandiosa obra de salvación que es la evangelización, con los propios hijos y en nuestro contexto, en nuestro estado en que vivamos, seamos sacerdotes, religiosos, laicos, casados, como sea, participar en esta obra magnífica de la evangelización, tan necesaria. Pero para que se dé esto, es necesario esto que dice San Pablo, que no descuidemos lo que hemos recibido, que reavivemos, que reanimemos en nosotros la gracia recibida. ¿Cómo? Estando insertados en una comunidad cristiana, unidos a la palabra, a la Eucaristía, a la comunión con los hermanos, a la oración, unidos así a Jesucristo por medio de la comunidad cristiana. Y es importante la iniciación, una comunidad que nos inicia a la fe también si somos padres, porque la Iglesia también debe enseñarnos a transmitir la fe. Puede ser un auxilio importantísimo para transmitir la fe también a los hijos. Pero ya en el hecho de estar unidos a la Iglesia, estar unidos a la palabra, a la Eucaristía, a la oración, a la comunión con los hermanos, a una comunidad concreta, ya esa forma de vivir en sí misma es una transmisión del testimonio vivo a los hijos. Porque los hijos también aprenden como ósmosis, o sea, repiten lo que ven en los padres. Si ven que en los padres no hay amor a Jesucristo, si ven que Jesucristo no es la piedra de su vida, pues entonces lo que le digan les rebotará. Pero si ven sus padres, aún en sus debilidades, que tienen como referencia a Jesús, que tienen como referencia a la Iglesia, eso también lo aprenderán los hijos. Hermanos, que el Señor nos conceda esto, de estar unidos a Él, a su Iglesia y ser partícipes de la evangelización. Alabado sea Jesucristo.